Periodista digital recibimos a Nigel Townsend, que nos presenta esta obra ¿Es España diferente? Y con esta pregunta un grupo de historiadores dirigidos por el señor Townsend pues abren este debate y nos ponen en esa perspectiva histórica en la que a veces en España nos cuesta ponernos. Señor Nigel, bienvenido a Periodista Digital. Gracias. Bueno, su libro, la verdad hay que decirlo, ya en la introducción es muy duro porque afirma aquello de nuestro mítico eslogan de Spain is different. Dice que responde realmente a un sentimiento de inferioridad. Pues yo creo que cuando surge el eslogan turístico, para el régimen franquista es una fuente de orgullo, ¿no? Es una forma de afirmar que España ofrece algo que los otros países no tienen, ¿no? Pero para los opositores del régimen es una fuente de vergüenza, ¿no? Porque afirma o subraya o hace hincapié en que España tiene una dictadura, mientras que en Francia, Alemania, Gran Bretaña hay democracia. Entonces, para mucha gente es un eslogan de vergüenza, ¿no? Pero con el crecimiento económico de los años 60, que es un crecimiento sin precedentes en la historia española, con la entrada de España en la sociedad de consumo, con la transición, con la entrada en la OTAN, en la Unión Europea y con los grandes éxitos deportivos de los años 80 en adelante, pues yo creo que los españoles hoy en día no se sienten nada inferiores. Pero sí seguimos a veces usando ese España es diferente, ¿no? Sí, yo creo que para hacer referencia al debate sobre el problema español desde 1898. Después del desastre se abre un gran debate nacional sobre si España es diferente o no y básicamente la generación del 14 con Ortega y Asset a la cabeza concluye que España efectivamente es diferente. El problema con eso es que no lo ponen en contexto. Claro. Es decir, comparan España con Francia, uno de los países más avanzados en el mundo. Y dicen, en comparación con Francia somos inferiores. Pero si ponemos a España en el conjunto europeo, se ve claramente que no. No, y además se puede decir que desde la llegada de la democracia, esas diferencias que teníamos en desarrollo, en evolución con el resto de Europa, ¿los españoles nos hemos hecho mayores con la democracia o todavía nos queda un poquito por recorrer? No, yo creo que sí. Por supuesto, hay temas pendientes. Por ejemplo, las universidades, la cultura. Hay campos pendientes en comparación con otros países, ¿no? ¿Qué le queda pendiente a la universidad, por ejemplo? Bueno, no hay ninguna universidad española entre las primeras 200 del mundo, ¿no? Y debe haber mejores universidades, universidades más competitivas, con más recursos para realmente producir unos centros de alta educación de excelencia, ¿no? De momento, España no tiene muchas universidades de alto nivel. ¿Ustedes llegaron a alguna conclusión de estudiando toda esta historia? ¿Por qué durante tanto tiempo nos gustó a los españoles ser víctimas o hacernos la víctima, ¿no? Pues yo creo que es producto del asusto de 1898, del desastre, ¿no? Que durante el 19 los españoles no tenían el sentimiento de ser inferiores. Claro. ¿Por qué? Porque habían derrotado a Napoleón, uno de los grandes generales de todos los tiempos, en la Guerra de la Independencia. La primera gran derrota. Ya. Y luego España no participa en ningún conflicto internacional importante. Y llega el 98, tiene enfrente a Estados Unidos, que muchos españoles consideran una potencia de tercera categoría, cuando realmente ya tiene la economía más fuerte del mundo. Y cuando España pierde, pues además de una forma humillante, pues España se despierta, ¿no? Se da cuenta de que realmente ya no es una gran potencia, ya no tiene un imperio, ya no es una de las potencias más importantes del mundo. Entonces yo creo que el 98 es cuando España se despierta y se da cuenta de que realmente está en declive desde hace mucho tiempo, en comparación con las grandes potencias. Pero si comparamos la España del 19 con, por ejemplo, la Europa del Sur o el conjunto europeo, España no estaba en declive. Claro, es que eso es lo curioso de sus análisis, que es esa historia comparativa que aquí no hemos hecho nunca, ¿no? No, aquí, por eso hemos hecho el libro, porque realmente muy pocos historiadores españoles se dedican a la historia comparada. Comparada, efectivamente. Y los primeros en hacerlo, que son los historiadores económicos, descubren
que el mito sobre el fracaso de la revolución industrial no tiene fundamento. Descubren que dentro del conjunto de la Europa del Sur, pues la única economía avanzada, y no siempre, fue la italiana. Y dentro del conjunto europeo, pues España, el supuesto subdesarrollo español, es solamente en comparación con 2 o 3 economías muy avanzadas, que además están entre las más avanzadas del mundo. Es decir, en términos europeos, España, en el sentido económico, no estaba atrasado. Una curiosidad, ¿cree que es verdad que para hablar de un país, de la historia de un país, es mejor que lo haga una voz extranjera, como la suya en este caso? No, para nada. Cualquiera puede hacer una comparación comparada. Lo que sí veo en España es que la historia muchas veces está muy politizada. Y yo estoy en contra de la politización de la historia. Para mí el papel del historiador es explicar el pasado de la forma más objetiva posible. Entonces, defender una causa ideológica o una causa en particular no me interesa para nada. Lo que a mí me interesa es explicar los procesos del pasado de la forma más convincente posible. Por ejemplo, ahora aquí en España vivimos desde hace años un asunto que es lo de la memoria histórica, que conocerá perfectamente. ¿Qué opinión le merece estos debates sobre memoria histórica? Pues la ley de memoria, la llamada ley de memoria histórica, me parece muy bien. Quiere decir, que las víctimas del franquismo tengan la posibilidad de un entierro digno y de un reconocimiento digno, me parece fundamental, ¿no? Debe haber eso para tener algún tipo de reconciliación nacional. Y además yo personalmente estoy a favor, por ejemplo, de monumentos nacionales a los caídos de los dos bandos, ¿no? Para que haya algún tipo de reconciliación por fin, ¿no? Pero no comparto todos los planteamientos de las asociaciones de memoria histórica, que tienen una visión muy particular del pasado, que intentan imponer, critican mucho a ciertos historiadores por no seguir su línea, y eso me parece mal porque no comparto sus planteamientos. Sí. Aquí en el siglo XXI los nacionalismos tiran cada uno para su rincón, y no sé si esto es una característica propia de España que la hace diferente al resto de estados europeos en los que puedan ser, en este sentido, más estables que el nuestro. Pues el profesor Abrezunco hace una comparación precisamente con Gran Bretaña, porque en Gran Bretaña tenemos un parlamento galés, un parlamento escocés y también un parlamento en Irlanda del Norte. Es decir, tenemos 4 nacionalidades dentro de la nacionalidad británica. Entonces, yo creo que el caso español no es excepcional. También hay graves conflictos en Italia, por ejemplo, también sobre este tema. Incluso en menor grado en Francia. Es decir, no lo veo como excepcional en ese sentido. Bueno, explíquenos un poco para el lector cómo se estructura este libro, porque son varios autores que elaboran una serie de artículos sobre historia, ¿no? ¿Cómo se estructura este libro? Bueno, básicamente trata de la España del 19 y del 20. Y lo que hemos hecho es elegir unos temas o periodos muy destacados, ¿no? Entonces, hemos hablado de las guerras civiles del 19. Muchas veces se asocian los pronunciamientos, las guerras civiles, el catolicismo intransigente, el carlismo, el anarquismo del 19 con la idea de una España diferente. Pero lo que hace Maricruz Romeo es poner ese desarrollo español en un contexto más amplio para ver que, pues al fin y al cabo, hay muchos otros países con procesos muy parecidos, ¿no? Luego hay un capítulo de José Abrezunco sobre la formación de la identidad nacional en 19, y se ha afirmado muchas veces que el caso español es un caso de un desarrollo muy incompleto, muy débil, que en comparación con los demás países es un país inferior. Pues no, el señor Abrezunco concluye todo lo contrario, que todos los países tienen su propio camino hacia la formación de una identidad nacional, y en este caso España no es muy diferente. Luego hay capítulos sobre temas como el anticlericalismo, sobre la Segunda República, sobre el régimen de Franco y sobre la transición española. Entonces, con eso intentamos cubrir, no es un análisis de conjunto,
de la historia española del sino 19-20, sino capítulos importantes. Temas y periodos muy destacados.